Ahí estamos grabando. Perfecto, y comenzamos. Your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ahí está Doritos. Es que tiene que salir en todos lados el cabrón, Ya lo. ¿Cómo le gusta? Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Será presidente algún día, Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. No sabía que Call of Duty iba a estar But first, en la Gamescom. we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur. Sabía que for a Starfield por algún very sitio lo tenían que special meter. performance. Dijeron, no va a estar Maestro. jugablemente en la Gamescom. No va a estar. 2 horas dura, Si la pregunta a alguien, sí. 2 horas. Este es el compositor de la banda sonora de Starfield. Está enfadado con el piano. Me gusta mucho, la banda sonora de Starfield que se ha escuchado y tal. Está guay, tío. No sé cómo se llama este hombre, no tengo ni idea. El piano es un Roland de estos, que no entiendo de pianos, pero la marca es de los tochos. Gamers for Game, muy buenas. Inon Zur. Es como una banda sonora que muy para descubrimiento, ¿no? Muy de épica, muy de ópera espacial. Queda muy bien, queda muy de puta madre. Dicen que el juego ha salido sin bugs, Están diciendo la gente que lo ha probado. Dicen que llevan más de 10 horas jugadas y 0 bugs. Que algún bug seguro que hay, como en todos los mundos abiertos, Seguro. Pero mientras no sea un bug crítico que te joda partida, como ocurre en los juegos de Bethesda. Y aparentemente este ha salido muy bien, según está diciendo la gente. Qué bonita la nave, tío. Qué gráficos, parecen de verdad. Míralo, mira al señor. Buah, yo con las horas que me voy a meter en el editor de personaje. Yo el personaje mío me lo crearé cuando dé ya las campanadas para entrar en 2024. Porque el editor pinta... pinta muy tocho, muy tocho. Y la gente, ya os digo, los medios que han podido jugarlo, yo conozco a gente que lo está jugando y están así con el rabillo en la mano,
A ver qué tal va en mi PC, es la duda. Yo lo tengo ya comprado en Steam. Me han mandado la clave ya de Instant Gaming. Como si habéis comprado, seguro que a vosotros también. A todo el mundo igual. Así que a ver. Y si no, Starfield is ever so lo he comprado yo, close. no me la he regalado. And, La clave thank you comprada so por much mí, for me that refiero. spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Ojalá a veces te diga, toma. Te doy otra clave para Xbox. Just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. Los espontáneos, los espontáneos. It's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. ¿Qué ha dicho? GTA 6 de Zidane. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. A night we're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you. No sé and qué the decían, good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Cuidado con Todd, Cuidado con Todd. El de Bill Clinton, Está bien. A ver, Todd, miéntenos, por favor, Todd. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it Todd Howard se parece un poco al jefe de The Office. And just all no sé the por fans qué. Me transmite un poco esa come misma here for sensación. the biggest convention in gaming to celebrate games, and I figured, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Tiene como un Gamescom aire, in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? I think like a lot of gamers out there, están we have diciendo nada dreamt of a importante, game por eso no where traduzco. we Están look to hablando the un poco skies and we can blast off into space de and paja, explore. We básicamente. love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we want to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. Quieren llevar a un nuevo It's a nivel de game we've always exploración wanted to con play Starfield, that, lo cual we think está a lot guay. of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating que empiezas and como being whoever minero, you want, and then you're off on adventure. Te encuentras el artefacto, lo tocas y te da un this adventure. I know, te da como un, people un were wondering bailo, kind of what the y ahí main comienza todo quest line is el going tema. to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week. Quiere ver un refugio de Fallout en algún planeta. I see a lot of things on the internet. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want, and then enroll yourself Un jamacuco into this intergaláctico, adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. Yes. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Que la historia va a tener mucho girito. It's such an epic experience, and you and your team have done so much. No van a for this enseñar industry, nada, and the Han fact dicho that que you guys have worked through COVID, dentro de la Gamescom hay un teatro donde se va a poder ver el principio del juego. For everyone to get Pero a chance no lo van a to play it. enseñar So aquí. thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait Ahí for you to play está. the game.
Nuestro Todd. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Ha sido una presentación muy basiquita. No quieren spoilear, básicamente. Tienen mucho cuidado de no spoilear, cosa que lamentablemente por internet se ha filtrado ya mucho. No he mirado filtraciones, ni pienso, pero sé que se ha filtrado mucho. Oye, ¿y este? De Supermassive. Tiene una pinta muy de Little Nightmares, ¿no? Espera, ¿esto es Little Nightmares? ¿Es el nuevo? Si es Bandai. Sí, es que es Little Nightmares. Sí. Cooperativo, tío. ¿Ya me vais a meter un juego cooperativo a la fuerza? Por el diseño de los personajes, más bien por el de los enemigos. Han salido de los gordetes. Little Nightmares, efectivamente. Pero parece cooperativo, ¿eh? Lo que pasa que a ver qué tal sale, porque el estudio original ya no está. Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Ojalá se pueda jugar solo. Yeah, it's really great to be back. Entiendo que se podrá. Excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate. Sería muy guarro, ¿eh? Una saga single player de repente. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want. And se puede jugar en single player y también en cooperativo. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. O sea, tienen que escapar de ese mundo raro donde están. Put your hands on the game in 2024. 2024. Ojalá se pueda controlar los dos personajes y juegas single player, así tipo Brothers A Tale of Two Souls. Molaría mucho. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, no, la desarrolladora está fuera. La original se dijeron que no querían hacer más. Por eso a ver qué tal sale. When a new studio reveals footage that takes over the internet, that happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong. Anda, pues vamos a ver el juego del monete. Black Myth Wukong, gente. Tengo muchas ganas de ver este juego. Journey to the West. Here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. A ver, Quiero decir, es un juego de Ubisoft, se les ha bugueado la cabeza del personaje. A ver el macacazo. Míralo. Los escenarios se ven preciosos. Se ven preciosos,
Este es el gameplay que se enseñó hace poquito. De hecho, creo que se enseñó hace 2 días. Pinta muy bien, tío. Pinta muy guay, Sí es verdad que se ha centrado mucho en enseñar el combate contra bosses, dando un poco la sensación de que es un boss rush, pero no es un boss rush, O sea, hay escenarios con enemigos normales. Mira, mira, mira. Tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas de este juego. Muchísimas. Personaje, por cierto, en el que se inspiró Akira Toriyama para hacer Goku, el Rey Monete. Y Dragon Ball en general. Muy guay. Es que el personaje del Rey Mono es muy travieso en la mitología china. Es como muy juguetón. Sí, los trailers todos los pondrán luego a 4K por YouTube y por tal. ¿Y este cuál es? Parece un Quake esto, ¿eh? El personaje es muy Quake. A ver, lo he dicho a coña, pero... Lo he dicho a coña, pero... Ah, un nuevo Killing Floor, joder, la virgen. Digo yo, un nuevo Quake, tío. Killing Floor, sabéis que son juegos muy de modo sorda. Bueno, están ahí. A la gente le gustaron mucho. A mí, personalmente, pero ha cambiado mucho para bien en lo técnico, ¿eh? Comparación con el anterior, digo, joder. Age of Empires 4. Fíjate, yo con estos juegos, lo que me pasa a mí es que con la saga Age of Empires en general, siempre acabo volviendo al 2. Siempre vuelvo al 2. Es con el que mejor me lo paso. Vaya por Dios. Vamos a hacer un refresh. Ahí está. Que se peta porque lo está viendo mucha gente a la vez. Y se petotea. Joder, se ha puesto a resolución ahora. Me están robando el wifi. Disponible hoy. Probadlo, está muy guay. Está muy guay. Yo es que soy muy fanático del 2. Irracionalmente. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Salía el Batista. La nueva de zombie. Bueno, nueva, entre comillas.
está drogado, ¿eh? Oh, yeah. Que es bastante mala esa peli, tío. Sí, está que se ha ido, Zach, sí. I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow. Ah, no, Rebel Great Moon, crowd. ¿no? Rebel Moon es una serie, ¿no? Insane. Que van a hacer en Netflix o la están echando ahora, no lo sé. Now, great to have you here. I know you've been a No, pone gamer for your diciembre. whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe Yeah. the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, here. just moments away. Tú fíjate, no sabe el pavo well, ni si van a let's enseñar algo ni kind of pollas. Ha roll it entrado back, though, ahí. 'cause I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've Tal created. cual. We're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this Es su Star Wars, illustrated ¿no? fantasy magazine called Personalizado. Heavy Metal. And I was, everything in there just blew my Venía mind. escuchándole And I bien really padre. loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it El introduced me chaval. to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so Ahora hacen I got a en colaboración chance to con make this Netflix. movie. And you've got quite the cast. And I know Anthony Hopkins. Okay. Yeah, Okay. Hopkins Right? plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. Sí, and of course, Star Wars, de hecho, sí es. Sofia Boutella Star Wars es really the western heart of the y pelis de movie, and samuráis. You'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about Estrenan Ahsoka ahora, de hecho, you'll see it ¿no? in just She's awesome. seconds. Hoy creo But que there's la even estrenaban. more than Y just the Star Wars. films. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of Sí, expanding yo la veré, on yo the la veré films también with esta. a whole universe of things that are going to be narratively linked to what you're doing. Todo lo que with sea the, ciencia the movies. ficción. Tell us a bit about what's in store. Me lo we're also zampo super bastante excited to guay. reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have. Yo por eso, a mí si me das the way tema the game's espacial y gonna tal, ya me expand the tienes. universe is just unbelievable, and I'm super Me excited. podrá gustar about más it. o menos. You'll be able to Pero me pick your tienes. rebel and then go on missions, and it's like one and two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible Vamos a ver tráiler, part 1 and part 2, YouTube, right? gracias de antemano por desmonetizar. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. A Let's ver. check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Ha hecho World Premiere, sí. Tenía que decirlo, hombre. Es Doritos. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war, Tiene un rollo onírico un poco Dune, ¿no? También. that she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. Visualmente es muy potente, ¿eh? What do you think they want? Everything. I found her. Ya han bajado los protonazis de la nave por ahí. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge.
Hay elementos de muchas cosas, ¿eh? One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Tiene sí, cositas de Warhammer, sí. La estética de los uniformes también. I boast no fear. Let's show them that we're not afraid. Pero mientras la mezcla funcione no tengo ningún problema, ¿eh? Quiero decir, no es malo coger referencias mientras las sepas meter bien, que eso ya lo veremos cuando salga. A king is a man, and a man can fail. But Muy potente visualmente, sí, sí, es muy is potente. indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Madre mía. El tráiler ya te está contando todo, ¿eh? Ya lo hemos visto. Who among you is willing to die for what you believe? No, hay pasta, ¿eh? Hay pasta puesta ahí, ¿eh? Hay pasta. No se ve baratillo. Como otras cosas de Netflix que las ves inmediatamente dices, les habéis pagado con un bocata chorizo y poco más. No. Aquí está guay, ¿eh? Vale, la parte 1 el 22 de diciembre y la siguiente para 2024, ¿eh? Se ve superproducción. Guay. Me ha gustado lo que se ha visto. Desde luego la veré, sin lugar a dudas, ¿eh? Día 1, sí. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss. Crimson Desert todavía existe. Well, Crimson that Desert. changes ¿Aún juega tonight gente? because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world. Ah, no, first. este no había salido Your o había game. salido ya. Enjoy. Este era que se veía tan espectacular. Ya me acuerdo de esto. Que se vio un tráiler que iba a llegar a Occidente, ¿no? Me parece. Este es MMO, sí. Madre de Dios. Sí, los de Pearl Abyss, sí. Los de Black Desert, sí. Ahora no me acuerdo si era o no era MMO. O tenía componentes online, no me acuerdo ahora. Se ve espectacular, la verdad. Si esto es gameplay así, se ve que es un fumadón, ¿eh? Si no es MMO me lo juego. Se ve fuerte, míralo, tío. Es un GTA. Igual este no era MMO, ¿eh? Uy, gatito. Míralo. Me he cogido al gatito. Míralo, las animaciones de... Ese momento Assassin's Creed, ¿qué ha pasado ahí? Pero bueno, pero por favor, basta ya, ¿qué está pasando? Ahora Shadow of the Colossus también. Assassin's Creed, Shadow of the Colossus. Zelda con la Supermano. Pero bueno.
El caballo ha derrapado, sí, sí. El caballo ha hecho drift ahí. Se muro, muy buenas. Un Quick Time Event. Y el dragón robótico ese. Qué barbaridad esto, ¿no? Por favor, que no sea nada online, tío. Que no sea online, por favor. Que me lo pueda follar tranquilo en single player. Bueno, las islas Breath of the Wild. No pinta que sea MMO, ¿eh? No ha salido nada de... O sea, en ningún momento han salido 2 jugadores, o aparentemente. Hey, what's up, GAMESCOM? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday. Vaya transición. I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches No, este no es coreano, ¿eh? Este coreano no es el desarrollador del juego. Este es de Payday 3, que hará una colaboración, es el actor este. Que le contratan siempre para hacer de negro enfadado en todas las películas. Me ofrecieron participar en betas cerradas, no pude. El Ice-T, ¿no? Vaya nombre artístico también, llamarte Ice-T. Bueno, ya sabes cuál es este tipo de saga, ¿no? Payday, saga cooperativa PvE por excelencia. No es mi rollo. Es verdad, es el de Ley Orden, es verdad. Pero para ser Payday no es como muy rápido todo esto, ¿no? Es como muy, ¿no? Muy loco. Payday siempre ha sido como más de relax. Aquí se han fumado Assassins. Ubisoft Original. Original. Bueno. Cuando ves los NPCs, ves los NPCs y dices Ubisoft. La recreación de los mapas es lo que me flipa a mí de los Assassins, porque son preciosos los mapas y la arquitectura y cómo recrean todo. Eso es maravilloso. Pero estoy muy... no me apetece jugar este juego. No sé si lo jugaré, depende del momento. Pero si hay otras cosas, lo dudo. Para mí no será prioridad. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. Sí, yo igual, lo jugaré seguramente, muy seguramente, pero no sé cuándo. No va a ser un juego por el que vaya a pagar precio de salida. El puto halcón, ¿eh? Lo único bueno de este juego es que han dicho que va a durar 20 horas. Es lo mejor que tiene de momento. ...5 de octubre. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Estaré Middle jugando ya East series, Cyberpunk, offering an supongo, para esa immersive, fecha. authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Marius, pedazo de suscripción, 6 mesazos, muchísimas gracias. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine.
Ah, Jasmine. Entendía Jasmine. Jasmine. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And el público ha hecho. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win really cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom. Va a estar interesante porque muchos juegos los va a poder jugar la peña ahí. Tienen sección jugable. Está guay. Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, habla un poco como profesora de jardín de infancia, a nivel de ritmo. Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan. O sea, será cooperativo, ¿no? O sea, cooperativo y single player, What do we hemos got, visto de los de Perlavis. そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics. Se traen todos pedazos de suscripción grande. Today we have all new mira el de Tekken, A ver, por favor, no hay que llevar gafas de sol en un interior. Es de ser hijo de la grandísima puta, Es de ser mala persona. 壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の Es un yakuza el cabrón, Es un yakuza de los de típicos. ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。 Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. Estos que van, como sabéis jugar a Yakuza, hay una misión que salen los mafiosos con pañales, que les atienden las putas como si fueran las mamás y los cuidan como si fueran bebés. Tiene pinta de que le mola el rollo ese. A ver, venga, el nuevo trailer de Tekken, va. Buah, de la historia de Tekken estoy fuerísima, Yo me quedé en Play 1 con esta saga. ¿Es hora de entrar? Observa. Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. El King, joder, es que están los míticos todavía, Los personajes míticos. Mira Yoshimitsu. Yoshimitsu era un crack. Tenía un golpe con la espada que como te lo comieras te quitaba más de media vida.
Ah, esto es como un lobby para el multijugador. Ah, está guay. No empecemos con los furros, por favor, Ese es Brian. Ya no. Eso del tema del lobby está guay para los torneos, Para los torneitos hay... Mola. 26 de enero. 2024, obviamente. Furros y atunes biónicos, Es el resumen de Tekken. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay. A ver, gameplay real, por favor, métemelo en Game Pass. Quiero jugar la campaña, pero no quiero comprarlo. Mételo en Game Pass. Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have ¿Han modernizado los mapas del Modern Warfare 2? This is our largest zombies. Yeah. Más zombies. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if. Yo por eso, cuando los metan en el Game Pass, me los jugaré, me haré maratón de campañas de Call of Duty. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on. O sea que vas a poder elegir el ritmo de acción, ¿no? Un poco rollo Hitman, por decirlo de alguna forma. Tiene pinta de que es un poco así mapas más abiertotes. No bajan de precio nunca estos juegos, tío. Es una cosa absurda. First look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Remake de Metal Gear, ¿eh? ¿Ves esto así? Dices, hostia, un remake de Metal Gear. Pero no. Sí, visualmente son muy chulos. Los últimos son una pasada, ¿eh?
Los últimos visualmente son increíbles. Yo jugué el Modern Warfare, la campaña del Modern Warfare 1, del remake que hicieron, y visualmente son muy, muy tochos. Alpha team clear. Heading to surface. Ya lo sé. Pero esto es cinemática, es el engine. Tiene pinta, ¿no? De que es el engine. Sí, porque en los últimos creo que no había cinemáticas como tal, ¿verdad? En Vandal ya ponen a Crimson Desert como MM. Lo que pasa es que de Vandal me fío poco, ¿eh? Lo siento de corazón, pero es lo que hay. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve? Es que la verdad que se ven increíbles. Se ven increíbles, pero no son para mí juegos de lanzamiento. Good hook. Let's get up top. Se ve muy tocho, tío. Buah, a mí es que los armas no me gustan, son demasiado tácticos. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Airstribs on. A ver, hay que tener en cuenta que esta saga está guay que estén retomando un poco el hacer campañas curradas, que eso lo agradezco. Pero esta saga vende por el multijugador. Que tampoco lo entiendo mucho porque el modelo de Call of Duty es raro, ¿no? Porque están los multijugador de las entregas numeradas y luego está el Warfare ese que es free to play. No sé. Yalo, que bien ha bajado, ¿eh? Que aterrizaje. Alpha Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Los Battlefield fueron los que quitaron las campañas. Bueno, yo me acuerdo cuál fue, Battlefield 1, que era insultante la campaña. No recuerdo cuál fue, pero era insultante. Era un reciclado del multijugador sin ningún esfuerzo. Sí, por lo menos sacan, que eso es cierto. Ya te digo que yo creo que de no sacarlas venderían lo mismo. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. Ya os digo, a mí que me lo saquen en Game Pass, que me den mis campañitas y seré muy feliz. They're taking the bait. Te la juegas todas de golpe. Light 'em up. Están matando rusos, ¿eh?
Los Rainbow Six originales, tú, joder. Ha llovido también, ¿eh? La saga SOCOM ya me gustaría, el pack no sé, no. El último no salió muy bien, el último que hicieron. Y el 3 no me gustó nada a mí. Yo siempre fui jugador del 1 y del 2. Uy, uy, uy. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by. Ha hecho mucho ruido ahí, ¿eh? Que se está desarrollando un nuevo metro es oficial. Eso no es rumor, es oficial. Que lo vayamos a ver en la Gamescom, eso ya es otro canto. Pero sí es oficial, sí. Cuidado con el fuego cruzado ahí, que está tu compañero colgado como un jamón. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Están enseñando demasiado ya, ¿eh? Yo pienso que ya basta. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Es verdad que está la parte esta de la prisión parece un metro, ¿eh? Por esa ambientación así un poco rollo túnel y tal. Ya no, y ahora ya. Clear. Alpha moving on sublevel. Míralo. Ahora abrirán la puerta y saldrá el stalker este del primer metro. Cuando empiezas a jugar, que vas con Artyom y abres la puerta y sale ahí el Hunter. Que viene ahí con la mochila. ¡Oh! Nada, pinta guay, la campaña pinta guay, ¿eh? Es verdad, además están hablando ruso, por lo que lo tienes ya todo hecho. 10 de noviembre. No lo jugaré de lanzamiento, pero tiene buena pinta. Stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. And jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. Es que está el Warzone. We have so much more to share with you, but first, el here's an update on Nightingale, el de the móvil. new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. The Feywilds await. And so too Ah, este es el de los mundos, tío. Joder, este juego se ha presentado un montón de veces, pero súper intermitente. Que es de crafteo y también cooperativo. Struck by woe and lacking supplies, the question becomes: Wilt thou be a survivor? Claro, Interarg, ¿eh? Por la vestimenta, ¿no? Del pavo. Madre mía, vaya fortificaciones. Nightingale era, ¿verdad? El nombre de este, sí. Creo que sí. Algo así. Sí, es un survival. Sí. Usa un survival de estos así de gracia y tal. Pero como que puedes viajar entre mundos y movidas.
will be necessary. Al final, para mí, estos juegos de supervivencia depende un poco de si tienen historia o no. Si me das juegos tipo de Forest, tipo Subnautica, eso me gusta mucho. Pero si son simplemente pues, survival y ya está, que están pensados para jugar en grupos, no me terminan de molar. No son mi rollo. Gridfall 2, ojalá que salga alguna cosita más. Let my words steer your steps. Nightingale. Early Access 22 de febrero de 2024. Solo me da mucha pereza los Early Access a día de hoy, ¿eh? ¿Y este? Ay, este era el... ¿No era un remaster o un remake de algo? De Gran Blue Fantasy, ¿no? The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden. Seguridad, muy buenas. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. Fantasy Relink. You can tell primal Este me lo jugaré. weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Este sí que pinta. ¿Cómo pinta, eh? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Qué bonito, tío. No. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. ¿Hay fecha de este? But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief. ¿Llegará en español? Esta también una de las dudas, ¿eh? La bajamos. We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. Yo este me lo voy a encajar fuerte también. Sí. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Gran Blue Fantasy Relink. 1 de febrero de 2024. Míralo, tenemos fechota. No sé si estaba anunciada o no la fecha. Hey everyone at Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough. And she is conflicted about how to win this ever war. Esta es la de Serenity. Sí, es un JRPG, sí. It's out today. Ah, es verdad que salía en el juego este. La peña que lo está probando dice que está bien, que no es mal juego, ¿eh? Yo no lo he probado, por lo que ahí me callo. Pero ojalá salga buen juego y así comprarlo a 2 duros cuando pase el tiempo, porque ahora mismo no voy a gastar dinero en algo que no voy a poder jugar. A mí ya os digo que a priori no me llama nada tampoco, ¿eh? Pero Rafa lo estaba jugando y ha comentado que le estaba gustando. Desde luego la música no pega, ¿eh? Manía tienen, tío. Haces juegos con ambientación así rollo medieval y metes ahí rap porque sí. Ricos patatas. Immortals of Aveum. Ya os digo, este lo probaré cuando esté muy barato de precio y tal. Porque de Rafa me fío bastante, tenemos gustos muy similares. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. El Zenless Zero del Hoyoverse. Yes.
Fantastic. It's a great El honor universo to de have mi you hoyo. here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区0》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight. Está igual, and ¿es I've este brought pavo? one No of our newest reconozco products el... with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. No le pillo el acento, 我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何。 所以这次我们想借助这个舞台给大家分享一下我们 pero es que en China se hablan muchos idiomas. No hay un idioma, bueno, está el mandarín, pero hay muchos dialectos y entonación. To give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新 No lo 制 pillo 作的战斗机 con 制 de 和我 mandarín, 们新的都市交 lo 互系 identifico 统。 bien, 希望大家喜 pero 欢。 este no lo pillo. So we've brought a trailer with us. And it shows you some of the Y hay urban mucho más environment de that we've been mandarín y working on, and also cantonés. some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless A ver. Zone Zero at Gamescom. A ver, Este tampoco creo que lo juegue, porque... No tengo tiempo, básicamente. Quiero ver waifus. Va chulazo, vaya furro chulazo. Pero este es tipo MMO, tipo Boss Rush o ¿qué cojones es? No me queda claro los juegos de esta gente, sinceramente. No me queda nada claro, This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. A ver. Ah, este es del otro. Del último que sacaron, ¿cómo se llama? Este no es del Genshin Impact, es del siguiente que ha habido. Que este es por turnos, creo. El Tower of Fantasies, ¿no? Este vi que lo jugaba, lo he visto a gente jugarlo y tal, y dicen que está bastante bien. Que es combate por turnos y rollo de separo, General 1, Demon 0. Ya el mayor. Plan B. Ah, es verdad, es verdad. El Tower es de otra empresa, es verdad. ¿Este cuál es? Honkai Star Rail. Creo que cuando hay tantos juegos que te cuesta diferenciarlos es un problema, ¿No os pasa? O sea, me parece guay que tengan su estilo visual y su movida.
Pero hostias, es que ves imágenes de estos juegos y no sabes cuál es cuál. Still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Que Genshin Impact al menos lo reconozco porque me he pegado viciote. En su momento me pegué viciote fuerte, ¿eh? Como me gustaría matar a Paimon. No, el Genshin está muy bien, ¿eh? Os lo podéis descargar sin gastar nada y os podéis pegar unas buenas horas de vicio. El mundo es precioso. Está muy currado en ese mundo. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Jugablemente muy divertido. La verdad que me gustó. Me están llegando todas las notificaciones de prensa de las que estamos viendo aquí ahora. Me llega el email del Ice-T este en Payday 3. Sí, la mecánica del daño elemental está muy guay, sí. Ya os digo, se puede jugar muy bien a Genshin Impact, ¿eh? Porque además luego los personajes, muchos te los puedes sacar jugando. Otra cosa es que quieras todos y tal. Pero es un título que se puede jugar muy muy bien sin gastar un duro. This October, Lords of the Fallen releases an A ver, venga, bien. Lords of the Fallen, gracias. Hablemos de cosas serias ya. The Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Apetece, ¿eh? A mí de vez en cuando me apetece, otras no, pero la verdad que los of the Fallen pintan muy guay, tío. No, no es secuela como tal, me parece que es un reinicio, ¿eh? O sea, es va independiente el rollo. Es que se ve... Se han querido distanciar mucho del primero. Digamos que a nivel promocional y tal se han querido distanciar mucho del primero. Efectivamente. Darkness, brother. A mí el uno personalmente que se pareciera a uno de Resolus me daba igual. Sí que es verdad que era más tosquete mecánicamente, pero no era mal juego para nada, ¿eh? A mí no me pareció mal juego. Me pareció un juego bastante decente. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Sega, el creador de Sonic, está en el talego. Bueno, no ha entrado en el talego al final. Se ha quedado fuera. A ver qué tal este, ¿eh? Estos meses hay que ser súper selectivo. No queda otra. Sonic Superstars, 17 de octubre. Buena suerte para todos los que lanzáis vuestros juegos en octubre, porque vaya bucaque. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full
4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. Cooperativo para 4. But that bueno. is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Expansión del Sonic Frontiers. Es que... Vale, ¿verdad? A ver qué van a sacar de expansión. Tiene pinta. Míralo, el Super Saiyan. Ha funcionado bien, a nivel de ventas. No, ha funcionado muy bien este juego a nivel de ventas. Yo pensaba que no, pero ha vendido bastante bien. Ah, no, pues es un update gratuito. Hello again. It's so amazing being Son fantasmas here digitales. at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. No le pillan el timing a esta señora para aplaudir, Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. Había un pavo disfrazado de Beetlejuice. O me lo ha parecido a mí. Gamescom cosplay area where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Ah, mira, era Beetlejuice, ¿verdad? Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? Está currado, and the los third trajes, one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Están bastante like currados. sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play Esto es all of these poquito de awesome relleno. games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like Pero having bueno, first-hand conversations. la verdad que and qué of course, talento the tiene la cosplay peña para hacer esos, Thank you so much. Porque for los trajes se lo sharing hacen your ellos y costumes todo, with y es us. una cosa que dices, And I madre wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Qué Applause. locura, tío. Hace. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event. Y que quede bien, sí, sí. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok. Esta señora, lo siento de corazón, pero le corta el ritmo de una forma al evento que es horroroso, Thank you so much, and back to you, Jeff. Es que habla como por fascículos, tío. Es como que... All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Shooter looter. We must follow the will of the ancestors. Es Anthem 2. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Oh. Rise, my warriors! Give your lives for Clip-Off! Ah, este es el Stellar Blade, coño. Es el Stellar Blade, ¿no? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. O me ha parecido a mí muy fuerte. La prota del Ark Riders. First Descendant. Basta ya, ¿Por qué salen tantos juegos?
No, sí, mira, no es el estándar. Este lo presentaron ya, ¿verdad? Este juego. En algún evento. Desde luego se ve que te flipas, ¿eh? Visualmente es una barbaridad. Ok. Hello? Este es el del submarinico. Este le tengo muchas ganas yo. How's Surface World? Good. Everything's fine. Que lo distribuyen los de Quantic Dream, de hecho. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Sale en Game Pass este, ¿eh? No me suena, ¿eh? No lo sé. As far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. Es como que va a tener un rollo un poco Firewatch, pero más interactivo, con más gameplay, no sé. Sí, ¿qué es eso? 29 de agosto. You're right there. On the verge of something special. ¿Y esto promo de Game Pass? Es una locura lo que sale, no tiene sentido, de verdad. Este es que no tiene ningún sentido todo lo que va a salir tan de golpe. Y me da pena, porque luego muchas empresas dirán, no hemos vendido bien. Mira Lies of P, ¿eh? Stalker 2. A ver qué pasa con Halo, ¿eh? Tengo ganas de ver por dónde van a llevar la saga, porque a mí Infinite me parece la cosa más mediocre que he jugado desde que soy jugador de Halo. Mira, Fort Solis. Now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. Tenía que haber jugado, tío, que lo tengo que hacer ya unos días y no es que no lo he tocado, Oh me my cago en la God, leche. look at these people. You guys are insane. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these Troy Baker tiene polvazo, cuidado. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis. Este es porque ha salido el do that rótulo. by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you. ¿Cómo aprovecha? Ha dicho, no hemos retrasado el juego, ¿eh? No hemos retrasado el It juego. was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just said me. Watch these guys and learn. En PC también está. En Xbox no lo sé. No, a mí cuando me ofrecieron clave me ofrecieron para PC o Play 5. De Xbox no me ofrecieron. Por lo que igual estará.
on a big production value. Yeah. En Xbox. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer PC, and there I see PS5, Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. En Epic solo. When we No, were- por Steam, ¿no? When Ahí I say ponía we Steam. threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And And I Julia, I sold know on eBay. it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find So out. I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace, alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will Tiene never muy buena forget. pinta. Es uno de los grandes juegos que me interesaban a Well, mí let's de get a little tease of this. It said it's out probar today. y lo jugaré, Here lo is the jugaré. launch Right now. trailer for Ha Fort Solace. salido Thanks hoy. so much, guys. Salió My hoy. pleasure. Thank you, guys. Thank you. Iba a decir, luego si queréis lo probamos, pero no sé si puedo streamear o no. Fort Solace in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure. Await further information. Recording submitted. Muy narrativo, muy de investigación. Es que me gustan mucho a mí este tipo de juegos. Y se ve bastante tocho visualmente, o sea, se ve fuerte. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. Es un poco de Deliver Us the Moon, pero con buenos gráficos. Porque Deliver Us the Moon cumple. Deliver Us Mars, que es el segundo. Por favor, ¿eh? Qué modelados, qué cosa más horrorosa. No, esta es una aventura, no es un survival. Es un juego así de terrorcillo y tal, pero formato aventura. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Es el Eurotrack. No, Eurotrack no. Of struggle. Este lo jugué yo, tío, el anterior, creo. Of hope. ¿Es el que creo que es? Each step matters. For every obstacle, there's a solution. For every task, a tool. Quedará media horita de directo. Estos juegos al final son un vicio, ¿eh? Todo el tema de los juegos estos de exploración, de los coches que te los tienes que equipar. Parece que no, pero cuando te metes dentro del género este, hostias, son muy... Ah, bueno, mira, es Expeditions a Mad Runner. Ah, claro, el Mad Runner. ¿Veis? Yo jugué al Mad Runner original. Que ibas con camiones. Que era una barbaridad. The Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. A ver qué tal este, tío, porque los de The Crew siempre están en un terreno muy raro. A nivel de público me refiero, ¿eh? De calidad no hablo porque de juegos de coches no pillo nada, pero en temas de público se han quedado siempre un poco así como en medianines. Creo que en este caso me da un poco la sensación de que han intentado copiar mucho a Forza. Al menos es un poco la sensación que me da a mí desde fuera. Y eso es... no sé hasta qué punto es bueno. A Forza Horizon me refiero, ¿eh? No, Motorsport no, Horizon. Y competir contra Forza Horizon es competir contra un putísimo titán, ¿eh? Porque es un juegazo. Mira que a mí no me gustan los juegos de coches, pero los Forza Horizon son increíbles. Sí, la gente que ha jugado dice que está bien, pues ojalá, ojalá.
14 de septiembre, 3 días después de mi cumpleaños. Este no lo voy a jugar, ¿eh? Como para jugar era un juego de coches con todo lo que hay. Madre mía. Además, en septiembre me tomaré unos días libres que me iré por ahí de vacaciones, supongo. Septiembre, octubre. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. A ver qué tal. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077. Cuidado, Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Vamos a ver los cambios respecto al original. Parte de los cambios, a nivel mecánico. Que va a cambiar todo el juego, tío. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Joder. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Todo el ciber... Mira, ¿se ha visto lo de la ciberpsicosis? ¿La habéis visto? Si pasas un determinado número, te da ciberpsicosis. Es uno de los cambios que se prometieron. Ahora ya no te puedes chetar todo lo que quieras. Todo el sistema de habilidades rediseñado. Sí, eso iba a ser de salida originalmente, pero nunca llegó la ciberpsicosis. Dead Eye. Sí, luego las habilidades especiales, que van a tener un árbol especial de habilidad, que solo vas a poder aumentar con algo llamado reliquias. Eso lo estuve leyendo yo en las notas que publicaron. Nuevos vehículos. Para poder comprar. Combate a vehículos y persecuciones. Joder. Mira, el combate en vehículos, por fin, tío. Y todas las persecuciones, Sistema de policía rediseñado completamente. Ahora la policía te va a perseguir realmente. Te va a atacar. Rollo un poco GTA, ¿no? Dependiendo de tu grado de delincuencia, la policía te perseguirá de una forma u otra hasta que te pases 4 pueblos y venga, efectivamente, ahí lo vemos, Max Tag, que son la élite de la policía. Los vehículos llevan armas incorporadas. Algunos de ellos llevan armas incorporadas. Ahí tenemos ahí un poco. Y en los que no llevan armas tú puedes disparar. Puedes sacar el brazo y disparar. Y estas son pequeñas cosas, porque con los vehículos, Pavel Sasko en un directo ya comentó que habrá muchas más movidas. Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw, because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul no, of the esos cambios no son con la expansión, So, for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana. El tema de los perks ya no va a ser lo típico de hacer más daño con o cosas de estas, sino que los perks van a ser habilidades aplicables. O sea, te activas un perk y vas a tener una habilidad que sea tangible, que puedas usar de verdad. Wow.
It seems like players, can even further customize their playstyle. Creo que era 30, ¿no? La We also expansión. saw in No that sé. video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crash them or Hackear vehículos, eso está like guay. some Hackear group vehículos en enemies. marcha, ¿eh? Sorry to interrupt. Es echar blue, grande, thing pedazo de is that suscripción. purchases are gonna be 19 mesazos. a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it Tengo seems like muchas you're ganas de volver, upgrading, you said, muchas across the ganas de board with a volver bunch of al different juego. things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Que ha dicho que muchas de las mejoras que hemos visto no son de la expansión, sino que van a llegar también al juego base como actualización gratuita. ¿Vale? Aunque no te compres la expansión, las mejoras las vas a tener igual. All right, tonight we've also got an Lo update cual on the está science muy bien. fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic Sí, real-time el juego va a echar un strategy early games access. like Warcraft 3 and StarCraft 2. Este es el RTS que va a ser free to play, que está hecho por mucha gente que curró en los StarCraft originales. The Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their Se nota, de armies. hecho, artísticamente se nota, ¿eh? Are the De worker dónde viene ants. esta gente. You might think they're cute, but don't Muchos get han too salido de close. Blizzard, pero muy Between fuerte these powerful además. lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working Lo que with no sé de este composers juego, like Frank Klepacki of Command and Conquer. si va, We'll o sea, share creo more que sí, later me this suena year, que va a tener including some of the campaña, friends we brought in to lend que no va a their estar voices orientado to our únicamente al co-op campaign. multijugador, lo cual espero. All must serve. Sí, recuerda de Torchlight, sí, es verdad. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation. Muchas ganas de volver a Gamescom Cyberpunk, Force. Now to muchísimas. present Gamescom Green Muchísimas. Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. A mí ya os digo que me gustó mucho cómo quedó el juego al final. La historia es la polla y los personajes son Every completamente time I come alucinantes. to Gamescom, I am amazed Y by ahora, the skill con todos of los this cambios event and que van a impressed with llegar, how each year buah, the team continues muchas to make ganas. steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing Sí, for es the verdad, Planet. la gente de Torchlight también salió de Through Playing Blizzard, for the muchos, Planet, sí. the United Es verdad. Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, Ya sé and quién se lo va a creative llevar. ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. Esto es un The way premio, we digamos, win on para climate change juego is to verde. stop Bueno, emissions from happening in the verde. first place, and that is exactly what this year's Se lo va a award llevar winner este que is se- que actively publicó trying to Devolver. do. The nominees for the Green Studio of the Year, Que es de hacer based como on ecosistemas. companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Tenía que salir Phil Spencer, si no explotaba también el mundo, míralo. I'm accepting this award
On behalf Muchas of an gracias. incredibly talented team at Xbox that Ha has salido worked very directamente con hard el to put premio, el tools cabrón. in the hands of ¿Habéis visto? developers to allow them to see the impact of their code on the No ha salido y energy le han dado el draw of the premio. No, no. consoles. Ha salido con el premio en la mano We ya. do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. A ver, Tito Phil no tiene mucha pinta de comer soja, ¿eh? Tito Phil cada día tiene pinta de pegarse unas solomilladas, el cabrón. Congratulations to Phil and Xbox. Great to Y have unos that buenos award cubos on the del show. Kentucky Fried I'm now here with Chicken. Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Está pecho palomo, sí. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic Me where quiere he's able to sonar, pero invoke no. 40 different abilities with a No single lo ubico esta button vez. press, making it super Rollo exciting Diablo, and ¿no? fun Tiene to pinta. experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th. Sí, And will be available to play Somos un here poco la mamá all de Phil week Spencer en plan. at GameScom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Se aprobó por Kickstarter este juego. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would No be lo he jugado updated for este. years so we could play forever. No, tipo Diablo parece. Es muy tipo Diablo. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. No se ve mal, ¿eh? Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. ¿Pero por qué? Porque es tan especial este juego. Vale, es que ni pienso meterme en él directamente, porque como me enganche lo que me falta ya, ¿eh? Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Green Awards, Down. Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Bueno, el Pillars of Eternity, el 2 yo creo que ni lo voy a jugar. O sea, Pillars of Eternity. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game El- to run natively on PC. ¿Cómo es coño? No sabe el nombre. It looks insane. Path of Exile, Pillars of Here to tell Eternity. you Como that, son las mismas literally siglas, tío. 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. now. That's fantastic. Now, I know anyone actually El watching Path of the show on Exile Twitch, 2 if you ni watch voy a more than entrar. 30 minutes of No me ONL tonight, atrevo. there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, Ay, we've me got acuerdo an de este exclusive pavo. cinematic Este era to show un you notas from que Snap. salió. Míralo, Check míralo. it out. Thanks, Ben. Es un drogadicto. ¿Y esto de Marvel? Yo voy a pasar de Baldur's a Starfield. O sea, mira que no me gusta nada jugar varios juegos largos seguidos, pero es que no queda remedio, tío, porque estoy muy dentro de Baldur's Gate y no me queda mucho para terminarlo, no creo que me quede mucho. Y a Starfield le tengo unas ganas también que no es normal. Es verdad, el Marvel Snap. Ya decía, me sonaba el pavo. ¿El juego no? Bueno, el juego este es de móvil, de cartas, tal. Totalmente fuera. Ready to get out there?
Sí, a Diablo, sí, hijo. Diablo me lo pasé, de hecho, la campaña me la he pasado. Me queda por ver las temporadas. Oye, que sale ahora también el... Oh, es que no puedo. No puedo, ¿eh? Y venía de Final Fantasy XVI ahí cogiendo ajos como un campeón. Joder. Pero sí, juegos muy largos. Es una barbaridad. Es que hay muchos juegos buenos y largos ahora, en esta época. Y aquí tenemos Armored Core, que es otro tal que no voy a poder jugar de lanzamiento porque literalmente no puedo. Es que no puedo. No me da. PlayStation no venía a la Gamescom, me parecía, lo dijo. PlayStation tiene Spider-Man 2 y poco más, la verdad, en el horizonte. Tienen que hacer un evento propio con urgencia, la verdad. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. Sea of Stars es que sale tan bien ya. Qué mal. A call is sourced from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Tienen que hacer un... Y Blasphemous 2 es verdad. Tienen que hacer un anime de Armored Core, ¿eh? Tipo Edge Runners de Cyberpunk. Pues uno de Armored Core. Titan Quest 2 se anunció hace poquito. Memories form like scars. Cut deep enough. No lo voy a pillar Blasphemous de momento. And they'll never fade. No, porque no lo voy a jugar. Oye, este no es el... No creo, ¿no? El Silvari. No, Silvari no, tío. Joder, ¿cómo estoy con los nombres, macho? No, no es. No es el que decía. En la Edad Media estaba esta música. Los trovadores, para entretener a los reyes, cantaban esta música que tenéis de fondo. Los bardos, ¿eh? Esto es música de bardo. El puro rap feudal, ¿eh? El buen rap feudal, sí señor. Ya lo tirándose con las armaduras. Y de fondo hay el bardo ahí rapeando ahí a tope. Esto era el vivo reflejo de la Europa medieval. Esto, coño, no me salía. El Kingdom Come Deliverance. Yo también me he pensado, cuando he visto el principio, digo, hostia, Kingdom Come Deliverance 2, pero no. Warhaven, 21 de septiembre. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1 Hip Hop Deliverance, in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. A ver, Ed Boon, que nos va a presentar cositas de Mortal Kombat 1, juego que, obviamente, por falta de tiempo tampoco voy a poder jugar. Hello, Ed. Supuestamente estaba en desarrollo, ¿no? Seeing you El here. Kingdom Come Deliverance 2. We had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with. Sí, metieron al de The Voice, al capitán ese, al Superman de AliExpress. But this trailer we have here should give you an even Patriot, better ¿no? idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this. Such a great asset. You guys Homelander, are enjoy it. Here Patriot, it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer.
¿De qué he hecho? ¿De Patreon? ¿No había otro que se llama Patreon? Both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Para tratar el doblaje. Ah, he mezclado cosas ahí. Mira Shao Kahn, All of Outworld is grateful for his service. Kitana está mayor. Pero Kitana esa. Joder. You would consign us to endless war. Mira Sindel. Ahora Sindel. Joder, digo Kitana y ahora Sindel, tío. Sí, como la he visto solo de carica. Do not forget that, General. Y aquí no sé cómo irá el lore porque aquí Sindel parece que es buena. Mira Motaro también. Sindel era la madre de Kitana, ¿no? En el lore. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. What? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? Liu Kang y Raiden se han cambiado los papeles, ¿eh? By embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Liu Kang ahora es el dios del trueno y Raiden es el héroe. Sí, 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 han cambiado todo, ¿eh? ¿Y el abuelo de Scorpio qué hace ahí? ¿El Yayo Scorpio? Ahí repartiendo Berters original. Míralo, mira cómo reparte. Los caramelos ahí. Pero un Motaro, macho. ¡Oh! ¡Qué daño le ha partido! ¡Oh! Le ha partido la huevada, ¿eh? Eso ha dolido verlo, ¿eh? Le ha hecho un cascanueces en toda regla, ¿eh? Joder. Pero es verdad, no se ha visto ningún pezón. Que nadie se alarme. Me gusta que mantenga el nivel de violencia, porque es una parte tan característica de Mortal Kombat que no la puedes quitar, tío. Tiene que estar. Y mira, ahí tienes a todos los añadidos. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Este es como una especie de Civilization, ¿verdad? Ah, mira, sale en Game Pass, es verdad, es verdad. Claro, es de Xbox Game Studios, coño. Este es como una especie de Civ, me parece. Que tiene muy buena pinta. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary. No sé si está planteado tipo Civilization o es más City Builder. Granjas. Will
Ojalá lo segundo, ¿verdad? La verdad que me apetece más también a mí, ¿eh? El ritmo de los Civilization, con todo el respeto del mundo, porque son juegos que hay que respetar y son maravillosos, pero me apetece más un City Builder activo. Ah, mira, también tenemos ahí batallita, ¿eh? Hostia, se ven muy Total War las batallas. Granjas a nivel de épocas, ¿eh? One thing is certain. History will never be the same. Joder, tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Si es más, como digo, si es más rollo City Builder, más que rollo Civilization, me tienen ganado. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. A ver. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Ha dicho que era la temporada de algo, ¿no? No me he pispado mucho, ¿eh? Es que me han dado la turra por el teléfono. Ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. Diablo, me parece, ¿no? The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Ah, sí, sí, sí. It changed them. Joder, con la niña. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of Con todo lo que hay no me veo, ¿eh? Qué bonito el arte, ¿verdad? El arte es precioso, ¿eh? De la secuencia, está hecho que flipas. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts Vaya of the fluidez, damned. ¿eh? For tonight, we hunt. Sí, 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 sí. Hostias. No puedo, que no me da, que no me da. ¿Que no me da? Ah, no me da, no me da. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Mira que me gustaría, de verdad, pero es que no me da la vida. At Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling. A mí me gustó mucho Diablo 4, ¿eh? A mí me gustó un montón. Pero sí es cierto que tras terminar la campaña ahora me da un poco de pereza volver, lo cual no es buena señal. Thank you for inviting me into the world of Sanctuary. Así que ya veremos si más adelante le doy otra oportunidad. Pero muchas horas le metí. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So, Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. No parece muy alto el Doritos. Good to know. Rod, tell us a bit bueno, es que se about, lleva unos what we can tacones también que expect from flipas, this ¿no? new Diablo season ¿O no? in October.
Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously a lot of people have been doing it. We have over 12 million no ha players salido, and 1.3 solo ha salido de billion refilón hours en el played anuncio so del far. Game Pass. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker. Me subo al escenario y lo mato al Dorito, lo piso, And ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank Es que you both for yo creo que a making día the de trek hoy, here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris. Es muy complicado mantener tanto tiempo, o sea, jugar tanto tiempo a un mismo videojuego. Es muy complicado, ¿eh? And No now es it's como time for antes. another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, Le friendship. llamamos Doritos porque cuando era un chaval más joven hizo una campaña promocional rodeado de bolsas de Doritos y Monster, la bebida. Y se le quedó el nombre de Doritos. A motley crew of misfits embark on a Si pones por internet Jeff Keighley Doritos, verás la campaña promocional que hizo. Oh, we're just getting started, dude. Es muy difícil mantener, muy difícil mantener a la gente enganchada porque hay tantas cosas que quieres jugar muchas cosas. Es complicadísimo. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Este me acuerdo que lo enseñaron por algún lado. People together and tear them apart. Mide 1,76, pues no es tan bajito, Words hold so much power. He has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to Bueno, say? I think sí, we can all vale. agree that my trailer voice was better than yours. ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es esta droga, Yo soy el pequeño de la familia, Mis primos son más altos que yo. Mis dos primos son 1,95 y el otro 2,7 me parece. No sé qué es esta mierda, pero la quiero jugar, 2024. En 2024 me lo voy a fumar este juego. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now O es una serie, no lo sé, pero me la voy a completely fumar shift the igual. tone again. I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark Alan Wake 2. place with Mira a Sam Alan Lake Wake con su 2. cara de Max Payne, Sam, welcome to Gamescom. Con su cara de this game dolor is coming máximo. out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Qué ganas tengo, tonight, tío. I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some Me alegro footage mucho de here, que and I know you're finalmente actually recuperó la using live action licencia, as well in it, right? It's Remedy. going to be kind of really blended together in a cool Esto way. fue muy Yeah, positivo. the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears. Sí, his a Sam Lake writing, también le gusta mucho la and autofollada, he sí. comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And Qué guay, el we escenario have va a ser used de la different ciudad de Nueva York, pero mediums dentro de in our un experience modelo de that novela in como our de games crímenes. for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly
into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. Han metido live action también, ya veremos si no se pasan, porque con Quantum Break se pasaron un poco con las secuencias de live action. For Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. In a horror story, they're only victims. Se sienten las energías a lo Dragon Ball, entre Jeff y el Dorito. O sea, Jeff y Sandley. No! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Míralo, Alan Wake, tells the story of a fictional writer no es Wake, es Wake. who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault. ¡Ah, qué ganas, tío! Este va a ser más survival horror que el original. Ya lo comentaron en Remedy. Y va a ser más juego de terror, más con gestión de munición y tal. Lo cual me parece perfecto. Tenemos dualidad de personajes. Tanto Alan como Saga, que es la agente del FBI. Y el 27 de octubre le daremos Cerita. Lo malo que solo sale en digital. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Pues aquí termina. Lástima no haber visto nada de Stalker, creo que ha sido una de las ausencias. No ha estado mal, ha estado guay, muy de repasito todo, como ya habían dicho, pero bien, bastante bien. Vamos, me quedo a gusto con lo que se ha enseñado, Y mañana, antes de tirarnos, a ver, un segundo, porque mañana tenemos, creo que tenemos dos eventos. A ver, lo tengo aquí apuntado. Mañana es, por un lado, el Future Game Show, pero antes está el Into the Infinite. Es que este horario no sé si está bien, De todas formas, por Twitter, ¿vale? Iré poniendo. El Future Game Show seguro, lo haremos, porque ahí hay artillería tocha. Y esto lo resubo a YouTube, ¿vale? Al canal secundario. Gente, muchas gracias por la compañía. Maravilloso, me lo he pasado súper bien con todas las cositas que hemos visto. Y por Twitter iré poniendo las horas de las cositas que tenemos mañana, ¿vale? Que son, aparentemente serán... Perdón, ahí está. Serán sobre el Future Game Show, como mínimo es a las 8 también. Es que este horario no me fío mucho, creo que está mal puesto, pero Future Game Show es mañana día 23 a las 20:00. ¿Vale? Así que mañana lo confirmaremos por Twitter. Gente, un abrazote, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.